moderadamente grave y grave. De acuerdo a eso, el paciente va a entrar al servicio de cirugía y va a determinar si se va a terapia intensiva o si se queda con nosotros de acuerdo a otros scores que más adelante voy a hablar. Entonces, leve en el 2013 ya hablan sin fallo orgánico ni complicaciones locales ni sistémicas. Moderadamente grave, hablamos de fallo orgánico transitorio y o complicaciones locales, sistémicas, pero sin fallo orgánico. Puede existir también. Y grave, ya hablamos de un fallo orgánico persistente de uno o más órganos, ¿sí? Entonces, generalmente las recomendaciones con respecto a estos casos son un nivel de evidencia A, ¿sí? Y ellos admiten que debe existir por lo menos dos de los siguientes criterios para nosotros poder definir estos cuadros. El dolor abdominal subjetivo de pancreatitis aguda, que dentro de un ratito les voy a explicar de qué se trata. La presencia o no, la presencia con aumento de las enzimas pancreáticas, lipasa o amilasa, que tiene que ser 3 veces más de su valor normal, siendo la lipasa más específica que la amilasa, y bien los hallazgos característicos de la tomografía, TAC o de la ecografía. Para aclararles, para que les quede bien claro, nosotros cuando el paciente ingresa, habitualmente nosotros lo hacemos en primera instancia, de acuerdo a la evaluación que se le hace al paciente desde el punto de vista quirúrgico de un cirujano. No le pedimos una tomografía de ingreso, sino que le hacemos un ecofaz, y a las 24 horas nosotros recién vemos en qué condiciones o cómo está el paciente para empezar a pedir la batería de estudios. Entonces, dentro de los determinantes de la clasificación, como les dije hace un ratito, la evidencia, la recomendación más fuerte de evidencia A, hablan de factores de gravedad reales y no de factores predictivos en sí, ¿sí? Eso es importante para la detección temprana de estos cuadros de pancreatitis aguda. Muchas veces nos pasa que el paciente viene ya, generalmente esos pacientes mayores de 60 años, que ya tienen con ellos comorbilidades, como por ejemplo el diabético habitualmente, viene con estos cuadros un poquito avanzados. El paciente diabético en sí ya es más complejo, en el sentido de que parece que tiene mayor tolerancia a todo porque él viene recién a consultar al cuarto o quinto día de haber empezado con un cuadro abdominal, ya sea biliar o en este caso una pancreatitis aguda, y ahí es donde nosotros empezamos a bailar intentando sacarlo al paciente de esa falla que está teniendo. Entonces, es indispensable la consulta temprana para poder determinar así los marcadores de esa falla orgánica y los signos de alarmas de la pancreatitis aguda, ¿sí? Definir la gravedad en base a los factores determinantes son esos factores que vengo nombrándolo, que son a nivel local, ¿sí? A nivel del páncreas, que vos le pedís una tomografía y ahí vas a ver cómo está el páncreas, o a nivel sistémico, o falla orgánica, donde nosotros con un simple laboratorio de sangre y unas escalas podemos determinar dónde estamos parados con el paciente, de acuerdo a la presencia de comorbilidades, como le dije, por ejemplo, el diabético, hipertenso, asociado a cardiopatía severa, ¿sí? Entonces, todo lo que sea sistémico tenemos que hacer una evaluación multidisciplinaria. No solamente el cirujano va a venir y va a decir, yo me hago cargo de un paciente con un cuadro de pancreatitis aguda. No, es un trabajo en equipo y multidisciplinario donde tenemos que, el cardiólogo tiene que evaluarlo, ¿sí? La parte renal la evalúa generalmente los médicos clínicos, ¿sí? La parte respiratoria también, junto a neumonología en el caso que sea necesario. Y la evaluación local de la necrosis o peripancreática la hacemos a través de imágenes, esto imagenológico. Entonces, dentro de la clasificación para determinar tenemos esa necrosis peripancreática que puede estar ausente, eso sería de recontra buen pronóstico que esté ausente la necrosis, estéril, en el cual el paciente no esté haciendo registros febriles o no tenga una manifestación marcada, no presente dolor abdominal, ¿sí? O bien que esté infectado, donde vas a ver un paciente ya distendido, con fiebre, con dolor abdominal. ¿Sí? Lo mismo que el fallo orgánico, ausente, transitorio y persistente, todo esto en base a los criterios de Atlanta. Bueno, en sí el cuadro clínico, para que le quede bien en claro
porque el día de mañana cuando tengan que ir a hacer guardia en algún lugar, en algún hospital, es fundamental la anamnesis y el cuadro clínico en estos casos de pancreatitis aguda. ¿Sí? Entonces, hablamos de un dolor agudo, habitualmente se localiza en la parte superior del abdomen, persistente. Lo que tiene a diferencia del cólico biliar es que el cólico biliar dura de 6 a 8 horas, ¿sí? Irradiado hacia los flancos en el 50% de los pacientes. Habitualmente el cólico biliar, ustedes van a ver que es un paciente muy exquisito que viene y localiza en el hipocondrio derecho. Al momento de la semiología abdominal, ustedes van a palpar el abdomen y van a sentir esa molestia a nivel del hipocondrio derecho, hasta pueden llegar a tener el signo de Murphy positivo si está con un cuadro de colecistitis aguda, ¿sí? Va a tener náuseas y vómito en el 90% de los casos, ¿sí? En la pancreatitis biliar el dolor generalmente depende mucho, también es subjetivo eso, pero suele ser intenso a nivel de epigastrio, súbito, transfictivo, ¿sí? Y en algunos casos, en aquellos casos más avanzados, puede llegar a venir con un cuadro de ictericia, ¿sí? Entonces, si el paciente ya viene con ese combo así completito de ictericia, dolor abdominal, ustedes le hacen un ecofaz, van a ver que la vesícula está aumentada de tamaño, pueden encontrar la vía biliar dilatada, ¿sí? Nos va a llegar a hacer pensar en una coledocolitiasis persistente, y también podemos llegar a encontrar edema en la cabeza de páncreas. De verdad, yo siempre digo que la ecografía es operador dependiente. Depende 100% de quién realiza la ecografía para poder obtener buenas imágenes. Por ahí el páncreas es difícil de observar por la interposición gaseosa, entonces no podemos llegar a verlo en su totalidad. Pero repito, hay médicos que hacen imágenes muy buenos, que ya son chuzos, por decirlo así, en lo que ellos hacen, y nos permite ver bien o informan bien el páncreas, y eso es una gran ayuda para nosotros los cirujanos para ver ese edema o para ver algo más raro. Hablamos de fase, como les dije, hablamos de una fase temprana y una fase tardía. Habitualmente en la fase temprana se habla de la primera semana del cuadro, ¿sí? Generalmente nos basamos en los parámetros clínicos, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tenemos que controlar la diuresis de 24 horas, obviamente este paciente va a estar sin aporte oral, por eso es fundamental saber que todo lo que entra de líquido tiene que salir, ¿sí? No es lo mismo un cuadro de pancreatitis aguda en un paciente joven de 30, 40 años o un paciente de 70, 80, no es lo mismo que tenga ninguna comorbilidad y otro que tenga todas las comorbilidades, ¿sí? Por eso un paciente con pancreatitis aguda internado en la sala del servicio de cirugía, es que el residente prácticamente no duerma las primeras 24 horas cuando ingresa por su guardia, porque tenemos que estar atentos a la presencia no decir y a esa falla esa cascada que se puede desencadenar, donde en menos de 24 horas el paciente puede empeorar y terminar internado en terapia intensiva. Hablamos de fase tardía, después de la segunda semana, y ahí tenemos que empezar a evaluar si el paciente no mejora, la presencia o no de la necrosis glandular y complicaciones locales que van a ir determinando la gravedad del paciente, ¿sí? Generalmente la pancreatitis indolora aparece tan solo en un 5 o un 10% de los casos, y muchas veces se han leído en los libros los signos de Gray, Tanner y Cullen, que aparecen en 1%, y no son diagnósticos en sí de pancreatitis hemorrágica, pero implican un peor pronóstico, ¿sí? Los signos de alarma en sí que a nosotros nos tiene que tener ahí al lado del paciente son la persistencia de la sed, ¿sí? Que vos ya le hayas hecho una vía periférica o una vía venosa central para poder medir la presión central, y el paciente sigue refiriendo sed, ¿sí? Entonces todo el líquido que vos le estás tirando, pasando por esas vías, no están funcionando y no están cumpliendo lo que nosotros queremos hacer. Taquicardia, agitación, el paciente puede encontrarse confuso, oligúrico, taquipnea, hipotensión, y si no hay mejoría en las primeras 48 horas, es un paciente que evidentemente no está respondiendo al tratamiento médico que le estamos dando en una sala, en un hospital, ¿sí? Habitualmente si leen los papers hablan de que todo paciente con un cuadro de pancreatitis aguda, la mayoría va a parar
al servicio de terapia intensiva, ¿sí? Nosotros habitualmente nos manejamos que de acuerdo a cómo se presenta el paciente, decidimos si se queda en terapia o se queda con nosotros, ¿sí? Si vemos que un paciente que lo podemos manejar en sala por el servicio de cirugía, y vemos que el paciente responde bien las primeras 24 horas, el paciente queda con nosotros. Pero si nosotros vemos que el paciente a las 48 horas no evoluciona como nosotros esperamos, ya habiendo hecho todas las consultas necesarias, interconsultas a cardiología, clínica médica, inclusive a terapia intensiva, que ni bien el paciente ingresa, nosotros ya escribimos una interconsulta para que los terapistas sepan, se decide su pasaje al servicio de terapia intensiva, unidad de cuidados intensivos. Entonces, el diagnóstico en sí, al momento del ingreso de este paciente, lo vamos a hacer clínicamente. O sea, nos vamos a dar cuenta que estamos frente a un cuadro de pancreatitis aguda, por más que nos genere controversia y duda con otras patologías biliares, ¿sí? Como un cuadro de colecistitis aguda. Hablamos de un dolor irradiado a la espalda, en el 40 al 70%, en cinturón, el paciente es muy claro, me duele acá en la boca, el estómago y se me va hacia la espalda, doctora. O sea, es claro cuando el paciente está ingresando al servicio de emergencia. Náuseas y vómito en el 90%. Obviamente que inmediatamente que este paciente que ingresa, nosotros le hacemos un laboratorio de sangre, vamos a pedir una rutina básica, un hemograma, una glucemia, una uremia. Vamos a pedirle también la amilasa, que es la que nos va a determinar. Muchas veces por ahí nosotros ya de rutina tenemos como instaurado el hecho de que un paciente que ingresa ya con un cólico biliar, que impresiona hacer un cólico biliar, por las dudas ya no nos cuesta nada y ya le pedimos una amilasa, ¿sí? Porque puede presentarse como toda una sintomatología leve, como un cuadro de un cólico biliar, pero realmente tiene una pancreatitis aguda, que es lo que hablaba anteriormente, y no un cuadro clínico de libro como la mayoría de los pacientes vienen, ¿sí? Acuérdense que la amilasa y la lipasa son las enzimas. Obviamente que la lipasa es la enzima más sensible y específica. Ambas elevan 3 veces más de su valor normal. También hacemos pedidos de imágenes radiológicas. Ni bien ingresa el paciente, nosotros ya le pedimos una placa de tórax para ver si hay compromiso o no respiratorio, que es el primer órgano que se ve afectado por un cuadro de pancreatitis aguda. Generalmente ese paciente, si ya viene de varios días con dolor, puede llegar a tener una repercusión a nivel pulmonar, respiratorio, constatándose a nivel del seno costofrénico izquierdo un leve derrame pleural que nos puede llegar a hacer pensar también que es parte de este cuadro de pancreatitis. Los criterios de Rawson son criterios de puntuación que nosotros utilizamos y para determinar generalmente, ¿sí? ¿Dónde estamos parados con estos pacientes? Habitualmente nosotros lo hacemos a las 48 horas de haberse internado, porque van a ver que dentro de los pedidos, hablamos de pedidos muy específicos que por ahí por guardia no lo tenemos, ¿ok? Entonces, si bien en la admisión lo podemos hacer, nosotros en la admisión no contamos con LDH en el laboratorio de urgencias de 24 horas del servicio del hospital, no se cuenta. Entonces ahí nos quedan tipo algunos datitos que no podemos completarlo, entonces nos manejamos habitualmente con un score que es el score de predictores de severidad, que es el Apache. ¿Sí? Con el Apache nosotros ya podemos tener idea de dónde vamos a estar parados con este paciente cuando lo recibimos, ¿sí? Entonces el Apache, nosotros habitualmente lo manejamos, ni bien ingresa el paciente en las primeras 24 horas para tenerlo con nosotros en sala, y después a las 48 horas cuando se pide un laboratorio completo a nivel central del hospital, terminamos de pedir lo que necesitamos de rutina, y ahí volvemos a evaluarlo al paciente para poder determinar dónde estamos parados. Entonces, dentro de los criterios de Rawson en la admisión, son fundamentales la edad, primordialmente mayores de 55 años, aquellos pacientes que presentan una leucocitosis mayor a 16.000, glucemias mayor a 200, LDH mayor a 350, ¿sí? WOT y GPT mayores a 250 son las que nos permiten a nosotros determinar dónde estamos parados en la admisión en las primeras 24 horas, y la presencia o no de comorbilidades también, que también lo tiene en cuenta el Apache.
En el curso de las primeras 48 horas tenemos el boom, más de 5 miligramos de cilitro, la presión de oxígeno, ¿sí? A cuánto está saturando el paciente. En el Apache también tenemos esa posibilidad, por eso cada vez que entra un paciente con un cuadro de pancreatitis aguda, me olvidé decirle, dentro de la rutina que se le pide en el laboratorio le pedimos un estado de ácido base para ver su presión de oxígeno, su CO2, su saturación a aire ambiente, ¿sí? Le pedimos un bionograma también para ver cómo está su sodio y su potasio por esa extravasación celular que se puede llegar a presentar, el hematocrito. Tenemos varios ítems en el Apache que nos va a permitir a nosotros ubicarnos en tiempo y espacio con ese paciente, ¿sí? El calcio, el déficit de base y el secuestro de líquidos lo hacemos a las 24 horas de ingresado, o sea, a las 48 horas en un laboratorio central. Dentro de los criterios topográficos, también son importantes saberlos y hablarlos. Nos va a permitir a nosotros saber cómo se encuentra el abdomen del paciente, ¿sí? Si ese paciente no está evolucionando bien dentro de las 72 horas o las 48 horas, vemos que persiste con esos cuadros febriles, no responde a los antibióticos, se le hace una tomografía. En la tomografía tenemos los criterios topográficos de Baltasar, ¿sí? Hablamos de un páncreas normal en un grado A. Grado B, hablamos de un aumento pancreático, focal, difuso, con alteración del contorno glandular, va a darnos un punto en su score. El C, alteraciones intrapancreáticas con alteración de la grasa peripancreática, 2 puntitos. Grado D, una colección líquida única mal definida, 3. Y grado E, 2 o más colecciones mal definidas con presencia de gas peripancreático o retroperitoneal, ¿sí? Esto es lo que nosotros hablamos de las repercusiones locales, ¿sí? Que es fundamental tenerlas si el paciente no mejora dentro de las 48-72 horas. Ese paciente que persiste hemodinámicamente inestable, con fiebre, amerita que nosotros le hagamos una tomografía para ver dónde estamos parados. Qué raro que dar clase hablando y no viéndolo, porque no sé si sigo o si me quieren preguntar algo. Yo sigo y cualquier cosa me preguntan, ¿ok? Doctora. Sí. Doc. Sí. Recuerde que los chicos tienen cerrado el micrófono. Ah, ok. Si va a querer conversar con ellos, me da un segundo y activo. Bueno, entonces hasta acá podemos hacer un parate y conversamos, porque estoy hablando y yo no sé si ellos están entendiendo algo o no. Perfecto, Doc. Ahí está reactivado el micrófono. Doctora, buenos días. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Una pregunta, ¿para los criterios de Baltasar que se hace con tomografía va con contraste o sin contraste? Con contraste. Con contraste, bien. Con contraste oral y endovenoso. Y habitualmente pedimos también con cortes finos de páncreas. Entonces nos permite visualizar mejor el páncreas en sí. Gracias, doctora. Bueno. ¿Alguien más que me quiera preguntar algo? ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién me habla? Leandro Luquestic. Leandro, ¿cómo estás? Todo bien. Quería hacer una pregunta. ¿La pancreatitis puede coexistir, ¿no es cierto?, con otras patologías, por ejemplo, litiasis coledociana? Totalmente, que es lo que Bueno, yo les explicaba anteriormente. Puede ser que venga un paciente con un cuadro, por ejemplo, un paciente de 40, 50 años de edad, o también un paciente joven, que ya se sabía con piedras en la vesícula, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de patologías biliares tenemos ese paciente que tiene un cuadro de litiasis vesicular, donde la vesícula no está aumentada de tamaño? ¿Se acuerdan los criterios mayores y menores ecográficos para definir una colecititis aguda versus una litiasis simple? Entonces, litiasis única puede tener que el paciente el paciente ya se sabe con litiasis vesicular en su momento, dijo, bueno, me opero más adelante, eran piedritas chiquitas, no va a pasar nada, no estuvo bien asesorado, entonces ese paciente no se cuidó, hizo en reiteradas oportunidades atracones tras ingesta de colecistoquinéticos, puede ser, y eso desencadenó a través de esas teorías de producción de la pancreatitis aguda que les nombré al principio, generan esos cuadros de pancreatitis aguda teniendo una litiasis vesicular, ¿sí? Que puede ser múltiple, pequeñitas, o bien única que se enclava en el bacinete.
Por un lado eso, puede ser una colelitiasis, puede ser una colelitiasis o una colecistopancreatitis, ¿sí? Estamos ya hablando de que ecográficamente tenemos todos los criterios para decir que es una colecistitis aguda, pero además hizo un cuadro de pancreatitis, o sea, tiene esa mala suerte de haber hecho ese cuadro de pancreatitis, ¿sí? Entonces puede coexistir la colecistitis aguda más la pancreatitis aguda, ¿sí? Puede también pasar de que el paciente tenga un cuadro, una coledocolitiasis, más la pancreatitis aguda, o sea que esos cálculos que estaban en su vesícula se movilizaron a través de la vía biliar e impactan sobre el páncreas y generan una pancreatitis aguda, pero también hay algunos que quedan fijos en la vía biliar, y entonces vos cuando haces la ecografía vas a ver que tiene una dilatación de la vía biliar, el colédoco lo puedes encontrar dilatado, entonces eso también puede coexistir y pueden estar asociados. Amerita que el paciente tenga una exploración de la vía biliar, que se le haga ERCP, o sea una CPRE, se le explora la vía biliar, se la libera porque el paciente puede venir con un cuadro ictérico francamente. Entonces eso tampoco nos ayudaría a nosotros entre el cuadro de la pancreatitis y que el paciente esté con una coledocolitiasis. Pero ¿pueden coexistir ambas situaciones? Sí pueden. Genial, muchas gracias. ¿Otra pregunta más? ¿O sigo? ¿Sigo? Sí, parece que... Sí, doctora, sí. Sí, por favor. Bueno, sigo. Adelante, doc. Bueno, dentro de las complicaciones locales, que era lo que yo venía hablándole cuando nosotros nos hacemos una tomografía al paciente, ¿sí? Frente a qué así situación puntual lo vamos a hacer, les vuelvo a repetir para que les quede bien claro, perdón que sea tan reiterativa, a la falta de mejoría del paciente dentro de las 48 o 72 horas, ¿sí? Si ese paciente persiste con dolor abdominal, estamos hablando de un paciente que va a estar sin comer, persiste con dolor abdominal, tiene recurrencia del dolor, en teoría a las 48 o 72 horas las amilasas ya bajan, ustedes le vuelven a hacer un nuevo laboratorio y van a notar que la amilasa persiste aumentada, ojo, volvemos a reevaluar el paciente, ¿sí? Si en aquel paciente que sigue con esa disfunción orgánica, vemos que no arranca la diuresis, como decimos los cirujanos habitualmente, vemos que nosotros le pasamos de manera reglada cierta cantidad de líquido de solución fisiológica y vemos que el paciente no orina, todo lo que entra no sale, ¿sí? A eso le agregamos que ya presenta signos de sepsis, entonces tenemos que decir, bueno, algo acá no está funcionando, no le van a pedir una eco, porque una ecografía abdominal no le va a aportar tanta especificación con respecto al páncreas, entonces le van a pedir una tomografía, ¿y qué vamos a intentar buscar ahí? Que se esté produciendo lo que nosotros decimos un secuestro de líquido peripancreático. Entonces vamos a ver colecciones líquidas peripancreáticas, colecciones necróticas agudas, o bien la presencia de un pseudoquiste pancreático. Puede también existir la necrosis encapsulada, ¿sí? Puede en algunos casos, más raro la verdad, que yo todavía en mi experiencia como médica cirujana no he visto, trombosis esplénica o porta, citis pancreática sí he visto, fístulas pancreáticas también he visto, y puede llegar a tener una alteración gástrica en el vaciamiento gástrico o una necrosis colónica por toda esa repercusión sistémica que el paciente está teniendo, ¿sí? Que repercute a nivel de todos los órganos de la cavidad abdominal. Entonces, como hace un ratito me preguntó Leonardo, la TAC con contraste nos va a permitir todo lo que sea la localización de las colecciones, nos va a permitir bien definir, se va a ver bien definido qué es lo que nosotros necesitamos ver, si se encuentra a nivel de la cabeza, del cuerpo, de la cola, si está haciendo compresión a nivel gástrico, que suele pasar que las colecciones comprimen el estómago y eso genera un retardo en el vaciamiento, hasta genera tipo una saciedad, hasta inclusive un gusto raro en la boca suele generar, porque por esa continuidad pasa a nivel estomacal el jugo y genera un sabor feo en la boca, ¿sí? Nos va a permitir ver el grosor y la extensión de la necrosis. Por eso es importante realizar una tomografía con contraste oral y endovenoso, ¿ok? Dentro de los fallos sistémicos, volvemos a repetir,
es el fallo cardiocirculatorio, la parte cardiovascular es fundamental, eso tiene que estar todo alineadito para que no pase nada. La insuficiencia respiratoria, que es el primer órgano que se ve afectado en un cuadro de pancreatitis aguda, le sigue la parte renal, ¿sí? Podemos llegar a encontrar alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas, por ejemplo, si usted le pide un ionograma, el sodio y el potasio puede llegar a venir alterado. Hiperglucemias, hipocalcemia, una acidosis metabólica que ustedes la van a constatar en el estado ácido-base, ¿sí? Puede haber alteración en el trastorno de la coagulación, alteraciones, perdón, en la cascada de la coagulación, y en casos muchísimos más avanzados podemos encontrar encefalopatía pancreática. Entonces, ¿qué es lo que tienen que darle como concepto en sí de todo esto? ¿Qué es una colección líquida aguda peripancreática? ¿Sí? Habitualmente, usualmente, escuchen bien las palabras, en fase temprana podemos llegar a identificar esas colecciones, ¿sí? Va a depender mucho de la repercusión sistémica, o sea, todo viene de la mano, no es que son todas entidades aparte que dicen, no, porque si tiene esto no va a tener esto. No, todo va de la mano, ¿sí? Y más en un cuadro de pancreatitis aguda y en pacientes que tienen comorbilidades asociadas son los más complejos, ¿sí? Generalmente en la tomografía ustedes no van a ver una colección bien definida, va a ser homogénea, generalmente están confinadas a todo lo que sea la fascia normal del retroperitoneo y pueden aparecer múltiples colecciones. Generalmente se asocian a las necrosis estériles y usualmente se resuelven de manera espontánea y en algunas veces llegamos a requerir intervención quirúrgica, ¿sí? Cuando hablamos de que se resuelven de manera espontánea sin intervenciones quirúrgicas, todo va a depender del tipo de colección, ¿sí? De cómo el paciente viene respondiendo a la antibiótico-terapia, que se hace una interconsulta de infectología y es la gente de infectología quien maneja esa parte, ¿sí? Y por eso decimos que se resuelve de manera espontánea sin intervención. Si el paciente viene respondiendo al antibiótico, no va a hacer fiebre, primero, no va a aumentar los glóbulos blancos, no va a haber una leucocitosis marcada. Todos esos puntitos nos van a ir a nosotros, esos parámetros nos van a ir guiando a dónde está el paciente parado, ¿sí? Y nos va a ayudar a nosotros a definir qué conductas tomar y para dónde seguir en estos casos de un cuadro de pancreatitis aguda, que muchas veces el paciente puede venir con el diagnóstico de pancreatitis aguda, ¿sí? Con piedra en su vesícula, resuelve su cuadro de pancreatitis a las 48-72 horas, al cuarto día ya se le está sacando la vesícula, se le explora la vía biliar y al quinto o sexto día ya está en su casa. O sea, hay gente que puede resolver de manera favorable, en un tiempo favorable, pero hay personas que no se comportan de la misma manera y puede ser una cascada de hechos que pueden desencadenar el óbito del paciente. Dentro de otra de las complicaciones, podemos decir, es la presencia de esos pseudoquistes pancreáticos que se dan, como dije, habitualmente frente a una complicación o una evolución tórpida del paciente con un cuadro de pancreatitis aguda. ¿Cómo definimos a un pseudoquiste? ¿Sí? Una colección líquida encapsulada, ¿sí? Van a ver bien una imagen redondeada, con una pared inflamatoria bien definida, habitualmente se ve en la tomografía una imagen bien redondeada, fuera del páncreas, ¿sí? Con una mínima necrosis, o bien o sin ella, y la maduración ocurre generalmente a las 4 semanas, ¿sí? Del inicio del cuadro de la pancreatitis. A ver, no puede ser que el paciente haya tenido un cuadro de pancreatitis aguda, haya resuelto, se haya ido a la casa y después pueda aparecer un pseudoquiste. Puede ser que el paciente haya estado venga con nosotros con un cuadro de pancreatitis aguda, evoluciona de manera tórpida, sigue con nosotros y aparece el pseudoquiste en la internación. Sí, también puede ser. ¿Sí? Nos ha llegado a pasar que cada 72 horas hemos hecho tomografías a pacientes internados con cuadro de pancreatitis aguda, o sea, para el control justamente de la colección o de la necrosis o del pseudoquiste, vamos haciendo cada 3 días tomografía abdominal. Entonces, generalmente hablamos de que tiene un alto contenido en amilasa, hablamos de pseudoquiste agudo, ¿sí?
tras un cuadro de pancreatitis aguda, el 15% de los casos lo presentan, o bien frente a un traumatismo pancreático. ¿Sí? Puede ser que en un accidente de tránsito, que haya sido muy grande el accidente de tránsito, hagan un tramo cerrado de abdomen y pueda llegar a presentar un traumatismo pancreático el paciente y pueda llegar a tener, ¿sí? En aquellos cuadros de pancreatitis crónica, que coincidan o no con episodios de pancreatitis aguda, pueden estar presentes en el cuerpo o en la cola en un 80% de los casos. Y la clínica, importante la clínica, es la persistencia o reagudización del dolor, o sea, sigue internado y el paciente sigue con dolor, ya llevamos casi 2 semanas, inclusive hasta 3 semanas, y el paciente sigue con dolor y sigue evolucionando de manera torpia. Se le vuelve a repetir la amilasa y vuelve a elevar la amilasa. La fiebre es un indicador 100% de que algo raro está pasando dentro del páncreas, ¿sí? Que hay una repercusión local a nivel pancreático. Puede llegar a tener ictericia obstructiva por la compresión de la vía biliar, ¿sí? Acuérdense que está cerca el árbol biliar, entonces genera ese pseudoquiste, hace una compresión de la vía biliar, no pasa el bilis como tiene que pasar, por ende, ese paciente puede presentar ictericia, ¿sí? Y en el caso de que ese quiste se rompa, podemos llegar a tener una ruptura intraperitoneal y puede generar un cuadro también peritonítico. Bueno, dentro de las complicaciones hablamos del 40 al 50% de los casos, hablamos de una infección con gram negativo en un 14%, el sangrado intraquístico e intraperitoneal en un 6%, puede llegar a haber ruptura del tracto gastrointestinal en un 7%, sí, es uno de los síntomas que les dije yo, más marcados, signos más marcados, ese sabor amargo en la boca. Compresión de estructuras adyacentes, también les nombré hoy, que es a nivel del tracto gastrointestinal, que es a nivel del estómago, vía biliar o la hipertensión portal. Y la ruptura del pseudoaneurisma o arterias peripancreáticas con un sangrado masivo intraabdominal que va a llevar a una embolización o cirugía. Entonces, dentro del pseudoquiste pancreático, acordarse las pruebas de imagen, ¿sí? En la ecografía abdominal, si el paciente está viniendo de la casa, ¿sí? Nos ha pasado que mucha gente del interior ha llegado a consultar por malestar, por dolor, y en su antecedente tienen cuadro de pancreatitis aguda. Hay gente que ha salido hasta de 2 cuadros de pancreatitis aguda, consultan y vienen con una ecografía que se hicieron y llegan al hospital con nosotros y se puede llegar a ver una imagen anecogénica, redondeada, ovalada, de paredes bien definidas, con ecos internos en su interior se pueden ver como liñitas dentro de esa imagen, liñitas blancas, ¿sí? Tiene una sensibilidad de un 75 o 90%, pero vuelvo a repetir, es operador dependiente la ecografía, entonces es muy subjetiva a veces. El Doppler también está bueno realizarlo porque nos va a permitir valorar toda la presencia de vascularización en esa zona, sobre todo en esos pseudoaneurismas gigantes. Y bueno, el ataque abdominal, como les dije, y lo vuelvo a repetir, tiene una sensibilidad del 90 al 100%. En el caso de en qué momento pedimos una resonancia nuclear magnética, cuando ese aporte tomográfico no es... ¿cómo se llama esto? No es muy contundente la información tomográfica, ¿sí? Nos ha pasado, un ejemplo, nos ha pasado de que viene el paciente con una tomografía, pero no tiene contraste endovenoso, o no tiene cortes finos para páncreas, o el tomógrafo no tiene una buena resolución. Entonces, como no es muy bueno el aporte que nos puede dar ese informe, solicitamos una resonancia nuclear magnética que además nos va a permitir ver cómo está la vía biliar. Nos va a ayudar también a definir otros aspectos que son fundamentales en un cuadro de pancreatitis aguda. ¿Qué hablamos de necrosis y colecciones encapsuladas? ¿Sí? La colección necrótica habitualmente tiene una gran cantidad de líquido, ¿sí? Podemos llegar a encontrar el líquido estéril cuando se punza, o bien pus, ¿sí? La necrosis puede abarcar ya sea el parénquima, cuando ustedes ven el páncreas, todo por encima del páncreas se ve como una capa bien engrosada, y tejidos peripancreáticos, ¿sí? Por la tomografía van a ver que es heterogénea, con densidad no líquida, y no tiene una cápsula bien definida. Y es una fase precoz alrededor de las 4 semanas. 4 a 6 semanas habitualmente. La encapsulada ya hablamos de una colección más madura, ¿sí? Del tejido pancreático y o peripancreático necrótico,
que ha desarrollado ya una pared bien definida, porque ¿qué es la que te define la formación de la pared? El tiempo, ¿sí? 4 semanas, 6 semanas, 5 semanas, eso nos va a definir a nosotros cuanto más tiempo de formación le demos, por decirlo así. Ocurre después de la 4ª semana del inicio de la pancreatitis. Por TAC se aprecia una imagen heterogénea, hay una imagen, la flechita que están mostrando, ¿sí? Con densidades líquidas y no líquidas, y con variables loculares y completamente encapsuladas, ¿sí? Generalmente, la gente, este tipo de tomografía la evaluamos también los cirujanos, tenemos un equipo también de cirugía que haga cirugía percutánea, que también tienen una amplia capacidad para poder leer imágenes tomográficas, entonces ellos también te pueden llegar a definir y ayudar al momento del tratamiento. El diagnóstico de infección de una colección de necrosis aguda o de una necrosis encapsulada se sospecha por el deterioro del paciente. O sea, un paciente que no tenga ninguna necrosis no va a mejorar, no va a evolucionar mal, todo lo contrario, ¿sí? Va a estar bien, va a estar a las 72 horas estaríamos probando dieta líquida, ¿sí? Viendo que evoluciona bien sus parámetros clínicos, su laboratorio de sangre, su amilasa totalmente normal, planeando ya entrar a hacer una colecistectomía para el tratamiento en sí de la parte biliar, ¿sí? Pero ese paciente, repito, que viene con leucocitosis en aumento, fiebre, falla orgánica, y le hacemos la tomografía y vemos, obviamente que tenemos que pensar en una necrosis infectada. Muchas veces se ha pasado que podemos realizar una punción, una PAF con aguja fina, ¿sí? Entonces nos permite realizar cultivo. Generalmente eso lo hacen los cirujanos que hacen percutánea, bajo guía tomográfica, hacen una punción con aguja fina, toman la muestra y eso mandamos a cultivar para saber de dónde viene el origen infeccioso y para ver si no hay que rotar la parte de antibióticos con infectología. Entonces ustedes, si se están dando cuenta, no es un solo médico tratante, sino que es un equipo multidisciplinario para ver cómo podemos sacar adelante estos cuadros de pancreatitis agudas que suelen ser súper complejos y que en la mayoría de los casos podemos decir que evolucionan de manera bien y se pueden ir de alta, pero algunos se complican. Entonces, pseudoquiste pancreático, tratamiento, no hay un consenso en sí todavía. Hoy en día los últimos papers no hablan de que se hace esto y evoluciona bien, ¿sí? Involucionan en un 40%, generalmente son asintomáticos aquellos que tienen menos de 5 centímetros, y con seguimiento ecográfico podemos verlo. Más de 5 ya hablamos que tenemos que hacer un seguimiento por tomografía, y a partir de la 6ª semana, de la semana 6, si vemos que no resuelve con antibiótico terapia y tratamiento médico, directamente lo que hacemos es el drenaje, ¿sí? El drenaje percutáneo. El drenaje se realiza en pacientes sintomáticos o en complicaciones, ya sea percutáneo, endoscópico o quirúrgico. Nuestra primera opción habitualmente es hacerlo percutáneo, ¿sí? Mediante guía tomográfica realizamos el drenaje percutáneo, hacemos el paciente en la sala de tomografía y se le deja un catéter que actúa como drenaje, ¿sí? Un pigtail. Y el drenaje endoscópico, generalmente el drenaje endoscópico lo hace la gente que el endoscopista tiene que ser chuzo en eso, vamos a utilizar esa palabra, ¿sí? No cualquier endoscopista lo hace, ¿bien? Tiene que ser un endoscopista entrenado, que haya hecho su curva de aprendizaje frente a este tipo de patología, ¿sí? Tenés 2 vías, transpapilar mediante la CPRE y RCP, o sea, hoy en día hay muy buenos endoscopistas que hagan, cirujanos endoscopistas que hagan CPRE, ¿sí? En el caso que en la cabeza se hace mediante CPRE, cuando la cabeza se comunica con el conducto pancreático principal, puede haber una disrupción de dicho conducto, se puede realizar una esfínterotomía biliar posterior a la pancreatitis, ¿sí? Generalmente otras veces se puede llegar a colocar una prótesis plástica tras esfinterotomía, y la prótesis siempre se le debe avisar al médico o al cirujano que se la debe sacar a las 6 o 8 semanas, no se puede quedar con una prótesis de plástico de por vida viviendo, ¿ok? Eso tiene que quedarle claro.
Nosotros, la mayoría de las veces, intentamos resolver al paciente con drenaje percutáneo, ya que tenemos cirujanos formados en el área de percutáneo. Estas son unas imágenes para que vean. La imagen A nos permite ver la presencia de ese pseudoquiste, ¿sí? Bien definido, homogéneo, ¿sí? Vemos que es de contenido líquido, y las otras imágenes son más imágenes a punto de graficar nada más el hecho de endoscopía, ¿sí? Que nos permite ver. El drenaje endoscópico, las complicaciones que puede llegar a presentar es de un 10%, ¿sí? Generalmente son en aquellas que se le hace CPRE, ¿sí? Puede generar la hemorragia, como les dije, la perforación, o bien puede llegar a generar una infección, está dentro de las complicaciones de la CPRE, ¿sí? Si hacemos transmural, ojo, las hemorragias y la perforación. ¿Por qué la hemorragia? Porque hay que tener en cuenta que todo paciente con un cuadro de pancreatitis aguda va a tener un trastorno en la coagulación. ¿Puede llegar a estar con una coagulopatía presente? Sí. Entonces, si nosotros por ahí no le pedimos, en realidad siempre le pedimos, 24 horas previas a realizarse cualquier procedimiento, se le pide un coagulograma al paciente. Entonces, tenemos que ver que no tenga ninguna alteración del coagulograma. En el caso que lo tenga, tenemos que tomar las medidas que necesitamos, plasma, vitamina K, para mejorarlo, porque justamente cuando entran con el alambre guía pueden llegar a generar alguna lesión, y eso puede llegar a generar una hemorragia, y es generarle una complicación más al paciente. ¿Sí? La profilaxis antibiótica durante 3 a 5 días post procedimiento, y la mayoría de los casos se resuelven en el 80 o el 90% de los casos. Se recomienda el tratamiento activo de los pseudoquistes complicados o sintomáticos. ¿Okay? Eso también a veces está en discusión. ¿En qué momento se trata un pseudoquiste? Si tiene síntomas o si no tiene síntomas. ¿Sí? Nosotros recomendamos que ese paciente que está con sintomatología, o bien que vemos en la imagen tomográfica que está complicado, se lo trata al pseudoquiste. El drenaje quirúrgico de elección, si no es posible percutáneo endoscópicamente, suele pasarnos eso. Porque muchas veces ha pasado que hemos colocado el percutáneo, ¿sí? Bajo guía tomográfica, el paciente entra al tomógrafo, le hacemos la guía, colocamos el drenaje percutáneo, pero vemos que a las 24 o 48 horas nos viene, la cantidad de líquido que nosotros esperamos. Se le vuelve a hacer una nueva tomografía y vemos que esa imagen sigue igual, o ha disminuido muy poquitito. Puede ser por eso, por la presencia de los detritus, porque es muy espeso, porque se pudo haber tapado alguno de los agujeritos que trae el drenaje. Entonces ahí se plantea el hecho de, se evalúa, se presenta el caso en un Ateneo, y se evalúa si es vigente o no, o si es favorable o no para el paciente hacer un drenaje quirúrgico, ya sea abierto o laparoscópico. ¿Sí? Generalmente tienen un éxito del 85 al 90%, obviamente que en manos hábiles en la laparoscopía, en aquellos que se hayan formado en la laparoscopía, es una buena herramienta hacer un drenaje quirúrgico de esa colección, porque se conoce la anatomía, porque se sabe dónde está parado dentro de la cavidad abdominal. Por eso es fundamental que el hacer la laparoscopía es una buena herramienta en buenas manos, ¿ok? Es fundamental eso, o sea, saber dónde estamos parados, conocer la anatomía, y no es nomás que entramos y vamos a intentar drenar, y si no sabes la anatomía, si no sabes cómo manejarte con la laparoscopía, por ahí no es beneficioso para el paciente, y le podemos llegar a generar otra comorbilidad o más problemas. Bueno, entonces, con respecto a la necrosis pancreática, ¿ha cambiado? Sí, en los últimos años, sí, ha cambiado. En aquellas necrosis estériles, ¿sí? Donde no hay fiebre, donde el paciente no tiene una repercusión sistémica importante, desbridamiento en caso de obstrucción gastrointestinal, ya sea biliar, ya sea percutáneo endoscópico, nosotros vamos a intentar solucionarlo eso por vía percutáneo endoscópica, y en la necrosis infectada, primero le hacemos la PAF, para ver dónde estamos parados, frente a qué bichos están dentro de la cavidad abdominal para redirigir los antibióticos, ¿sí? Guiada por tomografía o por eco, nos va a determinar el diagnóstico definitivo. Puede suceder que nos den falsos negativos, sí puede darse, pero eso nos va a permitir determinar un GRAM y un cultivo. Entonces eso vamos a redirigir el antibiótico, vamos a saber frente a qué cepas estamos, y de esa manera poder atacar
está la bacteria de manera más específica con un antibiótico específico, ya que previamente no teníamos un específico que nosotros, si bien los infectólogos utilizan un esquema fijo para los cuadros de pancreatitis aguda, en el caso que el paciente no venga respondiendo a eso, siempre te van a pedir una PAF con cultivo de Gram para ver dónde está la bacteria. Colecciones necróticas agudas. Generalmente aparecen en pacientes estables, ¿sí? Con antibiótico terapia funciona. Si no mejora el desbridamiento quirúrgico, si no hay mejoría, tenemos que optar por el desbridamiento quirúrgico, o sea, no demorar con eso. Y no den vuelta, ¿sí? Porque por ahí el hecho de decir, vamos a esperarle un día más, vamos a esperar 2 días más, seguimos sumándole un deterioro más al paciente. En 24 horas puede cambiar mucho la situación sistémica de un paciente. Entonces, si nosotros vemos ya que no está mejorando, no sigamos perdiendo tiempo, hablando mal y pronto, y vayamos a intentar hacer el desbridamiento quirúrgico. En colecciones necróticas encapsuladas, también en pacientes estables, antibiótico terapia, si no mejora, o compresión de estructuras con desbridamiento endoscópico también, y en el paciente inestable, desbridamiento endoscópico. Cuanto más encapsulada esté, mayor éxito va a tener ese tipo de estructura. Pero para que a usted le quede más o menos así, tipo en conceptos fijos, acuérdense siempre que toda colección, dependiendo del tamaño, ya sea menor a 5, mayor a 5, seguimiento ecográfico, topográfico, si podemos tratarla con antibiótico terapia y a las 48 72 horas le hacemos la imagen y no está, es que la antibiótico terapia funcionó. Pero si sigue persistiendo, tenemos que plantearnos el drenaje percutáneo en primera instancia. Eso es más o menos cómo se maneja el servicio de cirugía del Hospital Escuela. Esas son unas imágenes de necrosis pancreática, van a ver que es un tejido purulento, necrótico, friable. Entonces, para ir resumiendo, básicamente este cuadrito está bueno, porque te dice la guía del tratamiento en sí. Es, como le vengo diciendo desde el inicio de la clase, es un manejo multidisciplinario, no es uno solito que dice yo hago todo y listo, no. Entonces tenés endoscopía, intervencionista, radiología, intervencionista, intensivistas en la parte de cuidados intensivos, los terapistas, cirujanos con experiencia biliopancreática y los internistas. Es fundamental que estemos todos juntos intentando sacar adelante a este paciente, porque es un paciente que es una bomba de tiempo, ¿sí? Puede o andar bien o realmente puede explotar en cualquier momento. Manejo terapéutico, para ir terminando porque ya les habré aburrido. El manejo terapéutico es fundamental. Siempre yo digo la reposición de la volemia, ¿sí? Todo lo que entra tiene que salir, ¿sí? No podemos permitir que todo el líquido que nosotros le estamos echando al paciente quede ahí adentro, porque eso nos puede generar todas las complicaciones sistémicas que vienen aparejadas. Entonces, control hemodinámico. La excesiva rehidratación como el escaso suministro de fluido en las primeras 48 horas se asocian a una mayor morbilidad y mortalidad. Generalmente el manejo del paciente cuando viene con un cuadro de pancreatitis aguda es estricto, ¿sí? A ver, si ustedes me preguntan a mí si le realizamos, por ejemplo, vía venosa central a todos los cuadros de pancreatitis aguda, no lo hacemos a todos, ¿sí? Porque hay pacientes que pueden hacer un buen manejo de líquidos, eso nosotros nos damos cuenta en las primeras 8 horas que estamos haciéndole los estudios al paciente, ya vamos viendo, lo primero que le hacemos es la vía periférica, empezamos a pasarle el líquido para ver en qué condiciones está, por el grado de deshidratación que el paciente trae de su casa. Entonces, si nosotros vemos que el paciente puede manejar con una vía periférica, no le hacemos una vía venosa central. ¿Le podemos hacer vía venosa central? Sí, se le puede hacer. Por ahí es un poco, molesto para el paciente en sí, ¿viste? Y sumar, podemos llegar a sumarle también una complicación nosotros, que es un neumotórax, ya que se hace a nivel del cuello. Entonces, habitualmente nosotros cuando entra el paciente, si el paciente no suele controlar su diuresis tampoco, porque ya es un paciente grande, se le hace una sonda vesical, que eso también a nosotros nos va a permitir contabilizar cuánto líquido sale, ¿sí? Muchas veces también hay en pacientes jóvenes, 40, 50 años, que tienen buena movilidad y no están tan deteriorados,
ellos mismos controlan su diuresis, juntan la diuresis, entonces no es necesario colocarle una sonda vesical que puede llegar a ser también molesto para el paciente. Obviamente que el control del dolor es fundamental. Hay cuadros de pancreatitis aguda que vienen con intenso dolor, hay cuadros de pancreatitis aguda que vienen con un abdomen vencido, y hay cuadros de pancreatitis que vienen con un dolor leve. Pero siempre para nosotros es rutina y protocolo colocar un paralelo a analgesia, diclofenac, utilizamos nosotros, para calmar el dolor. En caso de necrosis pancreática, se sugiere y está demostrado que el imipenem y los meropenem andan muy bien dentro de los 14 días. Las fluoroquinolonas como la ciprofloxacina también andan bien cada 12 horas. Y bueno, y la guía de tratamiento fundamentalmente es esto que le estaba diciendo. ¿Qué hacemos con ese paciente que ingresa? De acuerdo al Atlanta, leve, moderadamente grave o grave, que es lo último que se había hablado, ¿dónde lo ponemos? ¿Viste? Porque por ahí muchas veces nos pasa que estamos en la guardia del hospital y decimos, una pancreatitis aguda, pero ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde tiene que ir ese paciente? ¿Tiene indicación de ir a cuidados intensivos o se puede quedar en sala con un residente de cirugía? A ver, pancreatitis leve y moderada van a quedar en sala, ¿sí? Pero ¿qué hacemos ya nosotros? Mandamos una interconsulta para que la unidad de cuidado intensivo conozca al paciente, ¿sí? Porque repito, a las 24 o 48 horas puede ser una bomba de tiempo y puede resultar que el paciente necesite ir a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Les hacemos conocer a la gente del hospital, a los médicos, a los profesionales del hospital, que hay un paciente con un cuadro de pancreatitis aguda. Grave o crítica, directamente pasan a terapia intensiva. También es cierto que está el score del Apache, que más de 8 ya tiene indicación de internación en terapia intensiva, de acuerdo a que si presenta comorbilidades, si está saturando mal, si vemos que no lo podemos manejar con oxígeno en sala, y tiene un score de Apache entre 8 y 9, y puede ir a cuidados intensivos, va el paciente a cuidados intensivos, ¿ok? O si no, se realiza un compromiso de que los terapistas vienen a sala a ver al paciente, que también es otra manera como nos manejamos nosotros. Se queda el paciente en sala con nosotros en aquellos casos de pancreatitis leve, y tras interconsulta escrita del servicio a los terapistas, ellos vienen a mirarlo con otros ojos, dirían ellos, no con los mismos que tenemos los cirujanos. Entonces, signos de alarmas de pancreatitis aguda. Clínico, obesidad, la edad suma puntos en los scores, tanto en el Rauso como en el Apache. Si presenta defensa o reacción peritoneal en el abdomen, el derrame pleural fundamental, que es el primer órgano que se ve afectado, como les dije, con un borramiento del seno costrofrénico, estamos hablando de un derrame de 300 mililitros aproximadamente, y alteración de la conciencia. El laboratorio, una PCR mayor a 150, un hematocrito de 44 con un aumento progresivo, y la procalcitonina de 0,5. Dentro de los radiológicos, derrame pleural y líquido libre en la cavidad peritoneal. El líquido libre en la cavidad peritoneal es lo que estábamos hablando hoy, que les conté anteriormente en la filmina anterior de la citis pancreática. Bueno, podemos llegar a encontrar líquido libre por la extravasación celular del líquido que les van tirando usted, y ese CIR produce toda una alteración. Entonces, escalas pronósticas, hablamos de un Apache mayor a 8 puntos y un Rawson mayor a 3. Un Apache mayor a 8, nosotros tenemos que intentar que el paciente quede en la unidad de cuidados intensivos, controlado por el terapista con el seguimiento a los cirujanos. Bueno, entonces, siguiendo un poco el tratamiento terapéutico, es importante, no se acuerden, la inhibición de la secreción, o sea, en las primeras horas la suspensión de la vía oral es fundamental. Recuerden y tengan bien en claro que todo paciente con un cuadro de pancreatitis aguda no come, ¿ok? No come durante las primeras 48 horas hasta que el paciente esté sin dolor y la amilasa haya quedado en valores normales. La descompresión gástrica con el empleo de sonda nasogástrica. Otra controversia por ahí, triple vía, dicen todos. Si ustedes leen en la bibliografía, se habla de triple vía en la sonda nasogástrica, vía venosa central y sonda vesical. ¿Sí? La sonda nasogástrica, por experiencia, es lo peor que te puede pasar en el mundo. O sea, a mí me costó, si bien prefería aguantarme la distensión abdominal que me coloque en la sonda nasogástrica, pues no la podía pasar a la sonda nasogástrica. ¿Sí? Pero en esos pacientes que requieran, porque tienen una gran distensión gástrica,
y eso le repercute sobre el aparato respiratorio porque eleva el diafragma y hace que respire mal, se coloca una sonda nasogástrica, ¿ok? No a todos los pacientes con un cuadro de pancreatitis aguda se le va a colocar una sonda nasogástrica, solamente se coloca al que requiera. Para eso hay que evaluar al paciente de manera correcta, ¿sí? No es que llega y usted dice, sonda nasogástrica, sonda vesical, no, hay que evaluar el paciente y ver si realmente amerita, porque tenemos pacientes que son súper colaboradores y que ustedes van a ver que el paciente se levanta y orina, controla su diuresis, está haciendo una buena reposición, responde bien a los líquidos que le pasamos, y vemos que no está con el abdomen distendido, mejora a las 4 horas post paralelo de analgesia, se le hace una buena protección gástrica y no requiere la sonda nasogástrica. Soporte nutricional también es otra controversia con respecto a nosotros hoy acá en Corrientes, ¿sí? Episodios leves se recomienda un inicio precoz de la alimentación. Coincidimos 100%. Todo cuadro de pancreatitis aguda que vemos que a las 48 horas mejoró su amilasa, no está con dolor, y el paciente solo te dice que está con hambre, dale de comer al paciente. Obviamente que es importante la nutrición. O sea, si vos no le das de comer, no tiene albúmina, no tiene proteína, no tiene todo lo que necesitamos para que ese paciente arranque, como decimos nosotros. Entonces, dale de comer si el paciente, vos ves que a las 48, 72 horas el paciente ya está en condiciones para comer, ¿sí? O sea, dale vía oral, ¿sí? Empiecen con una dieta progresiva, decimos nosotros. Empezamos con dieta líquida, después vamos a una dieta blanda y después le pasamos a una dieta general, ¿sí? Para ver la tolerancia del paciente, ¿ok? Todo paciente que no tenga dolor y la amilasa ya esté normal, va a empezar a tolerar bien de a poquito, ¿sí? Entonces, el inicio precoz de la alimentación oral es una evidencia fuerte, posiblemente incluso con dietas sólidas bajas en grasa. Exactamente, nosotros tenemos una dieta que es dieta hipograsa, generalmente ya le damos al paciente en la post-pancreatitis aguda previo a la colecistectomía. En los casos graves, un inicio temprano de la sonda nasogástrica o bien de la nutrición enteral, se ha asociado a mejoras en la tasa de infección y de mortalidad. Acuérdense que tenemos la nutrición enteral y parenteral, ¿sí? Depende mucho de dónde esté el paciente internado también. Muchas veces hemos tenido pacientes en la sala general de cirugía con nutrición enteral y los cirujanos tenemos manejo de eso, sabemos cómo utilizarlo, entonces no hubo problema. También hemos tenido pacientes con aporte parenteral, también lo manejan los cirujanos. Ustedes, en cambio, en otros lugares del mundo, por ahí te van a decir que esos tipos de alimentación se realizan en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros también estamos preparados, nos enseñan cómo manejar ese tipo de nutrición, entonces por ahí un poco es más factible manejarlo en sala que en la unidad de cuidados intensivos en nuestro hospital. El drenaje percutáneo de las colecciones líquidas, se aconseja drenar las colecciones agudas o pseudoquistes infectados si existe clínica de dolor o obstrucción, eso ya lo dije. El drenaje endoscópico también ya lo hablamos, y siempre es importante en pacientes con un cuadro ya de pancreatitis aguda que están en la unidad de cuidados intensivos, intubados, mala evolución, ojo, hay que tener cuidado con los síndromes compartimentales, ¿sí? Se genera un aumento de la presión intraabdominal, de la PIA, los terapistas son los que manejan eso, y es importante también saber cuándo descomprimir y cuándo no. Muchas veces nos han venido a decir, hay que descomprimir porque la PIA está elevada. No, o sea, hay que intentar ser objetivos con ese tema, por el hecho de que podemos también generar una comorbilidad nosotros en abrirle la cavidad abdominal al Pepe, ¿sí? Generalmente con una PIA mayor a 20 ellos ya tienen indicación de descomprimirla, ¿sí? Puede ser por la cantidad de líquido que se le pasa para ¿cómo se llama esto? En la unidad de cuidados intensivos cuando están queriendo sacarlo de ese shock al paciente, se pasa una cierta cantidad de líquido y se hace una extravasación celular y eso puede generar un aumento, una distensión abdominal por la presencia de esa citis pancreática, entonces hay que tener cuidado con respecto a eso. Actitud quirúrgica ante pancreatitis aguda o pancreatitis crónica sin o con necrosis pancreática. Entonces, que quede bien claro, paciente con necrosis estéril es conservador, hablamos de estéril paciente que no tiene leucocitosis, no está con fiebre, y el manejo de los pacientes con necrosis infectada es quirúrgico, ¿sí?
Eso es fundamental saberlo. ¿En qué momento hacemos CPRE? ¿Sí? La CPRE es lo mejor del mundo, diagnóstica y terapéutica, como siempre digo. En la pancreatitis aguda con una dilatación de la vía biliar, coledocolitiasis, un aumento de la bilirruina, se recomienda drenar la vía biliar en las primeras 72 horas. También en aquellos pacientes que son malos candidatos a hacer una colecistectomía por el riesgo quirúrgico. Esos pacientes que son imposibles de meterlos a quirófano por el riesgo cardiovascular que tiene, nosotros les indicamos una CPRE, hasta inclusive una colecistostomía, ¿sí? Para poder también descomprimir un poco la vesícula. Sobre todo en esos pacientes cardiópatos severos que vos no lo podés meter con fibrilaciones mal controladas, hacemos colecistostomía o CPRE, con esfinterotomía para prevenir obviamente los nuevos episodios. Acuérdense que post-CPRE el paciente tiene que estar internadito con nosotros para evitar las complicaciones de la misma. Entonces, ¿a quién operar? Dice, necrosis infectada más deterioro clínico. Necrosis infectada sin deterioro clínico en sitios donde no se pueda realizar el abordaje endoscópico. Muchas veces nos ha pasado que no hemos podido llegar ni con un percutáneo ni con un endoscopio. Entonces tuvimos que terminar haciendo un drenaje quirúrgico abierto, ¿sí? En abscesos ocultos también, en aquellos que no se vean en una imagen tomográfica, entonces se decide, con mala evolución del paciente se decide ingresar. Y pancreatitis biliar más colangitis en los lugares donde no se dispongan de CPRE. Acuérdense que la colangitis es una urgencia médica, el paciente con una colangitis se puede morir, acuérdense de la tríada de Charcot y la penta de Reynolds, entonces todos esos dos criterios pueden llevar a que el paciente evolucione en peores condiciones. Isquemia intestinal o perforación de víscera hueca, obstrucción intestinal secundaria, lo mismo, el paciente tiene que entrar a quirófano. ¿Okay? Bueno, esta es una imagen que entrar a cirugía no es fácil para el paciente, se lo digo yo por experiencia, que tuvieron que operarme 2 veces, genera un cierto temor, un cierto estrés y unos temores importantes. La colecistectomía debe realizarse durante el mismo ingreso, eso es lo ideal, porque por ahí pasa que vos decís, no, le dejamos pasar el cuadro de pancreatitis aguda, lo mejoramos, lo dejamos internado 5 días y lo mandamos a la casa y que después venga. No vienen más, vienen otra vez con un cuadro de pancreatitis aguda porque siguen comiendo, siguen haciendo desastre y no se cuidan. Entonces, para nosotros lo mejor es que si el paciente hay una franca mejoría a las 48-72 horas, amilasa normalizada, paciente que está bien, ya entramos y le hacemos la colecistectomía biolaparoscópica, ¿sí? Justamente por ese elevado riesgo de recidiva de un 30 a un 50% de los pacientes. Si no es posible llevar a cabo la cirugía durante el mismo ingreso, debe planearse antes de la 2ª o 4ª semana del alta. ¿Sí? Pero nosotros es casi una condición que el paciente que entra con un cuadro de pancreatitis aguda se le hace en la misma internación. Entonces, como conclusión importante, tenemos esta. Una característica importante es el reconocimiento de que la pancreatitis es una condición dinámica, ¿sí? Dinámica y evolutiva. No todos van a evolucionar de la misma manera, no todos somos iguales, y que la severidad puede cambiar en el transcurso de la enfermedad, puede cambiar en las primeras 24 horas. El manejo 100% multidisciplinario, no es un solo médico tratante. Los abordajes endoscópicos deben ser siempre realizados por endoscopistas con experiencia. Eso vuelvo a repetir, todos los médicos hacemos nuestra curva de aprendizaje, pero es fundamental que en ciertos casos esa curva de aprendizaje ya esté hecha para poder tener buenos resultados en estos casos como los cuadros de pancreatitis agudas que suelen ser muy, muy graves y tienen mucha repercusión a nivel sistémico del paciente. Y las indicaciones quirúrgicas siempre tienen que ser precisas y deben ser respetadas. No podemos estar dudando si se drena, si no se drena, porque vuelvo a repetir, es una enfermedad dinámica que puede llegar a generar el óbito del paciente. Entonces, cuanto antes nosotros le primeriemos a la enfermedad, va a haber mayores resultados en el paciente y muchas mejorías que nos pueden ayudar a que el paciente pueda ir más rápido de alta en el caso de pancreatitis graves. Nada más. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Todo en orden? Todo en orden. Terminamos. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Doctora Ale. Doctora Ale. ¿Cómo está? Hace 10 horas que estamos operando acá en quirófano
Te voy a hacer una pregunta. Primerear, ¿qué significa? Y ecografista Primero chuzo, llegarle primero a la enfermedad. y ecografista chuzo. El que sabe, ¿verdad, doctor? Más que especialista. Excelente, doctora. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Listo, Diego? Listo, doctora. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Bien. ¿Tienen alguna duda? Cualquier cosa, los escucho un ratito más, me quedo acá conectada. O si no, hay muchos que tienen mi número de WhatsApp, así que estoy para ustedes para responder. Y bueno, espero que les haya gustado la clase y que haya sido de buen aporte y que se haya entendido. Por ahí no utilizo tantas palabras así copadas, sino más de nuestra época para poder, ¿cómo se llama esto? Hacer más llevadero y entendible la clase y que no sea tan aburrida. Pero bueno, espero que les haya gustado. Adiós. Hasta luego, doctora. Que siga bien. Gracias.